¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Fuimos testigos de un hecho que ha generado mucha polémica en las redes sociales, particularmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ministra Lenia Batres tuvo que retirarse de la segunda sala, precisamente del máximo tribunal, ya que sus compañeros consideraron que estaba impedida de poder participar en el análisis de un caso de Ricardo Salinas Pliego y la Unidad de Inteligencia Financiera vinculada con los Panama Papers. Lenia Batres consideró obviamente que era injusta esta decisión y que se debía a presiones de Ricardo Salinas Pliego. Llamó mucho la atención que entre los ministros y ministras que estuvieron a favor de que Lenia Batres no participara, estuvo Yasmín Esquivel. Pero ¿cómo entendemos todo este proceso? Vamos a platicar con mi querido Mercurio Cadena, que como siempre le agradezco muchísimo que nos acompañe en esta comunidad. Querido amigo, ¿cómo estás? Bien, querido Jesús, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Siempre un placer estar por acá. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿cómo viste todo este proceso en la Suprema Corte de Justicia? Entendemos, no se entiende la postura de Yasmín Esquivel. ¿Qué fondo le ves a toda esta discusión que se dio el día de ayer con el impedimento a Batres? Mira, querido, la verdad es que la frase que se me ocurre para describir lo que sucedió es genio y figura hasta la sepultura. Esta Suprema Corte es así. Ya sacaron a relucir el cobre hace poquito y no van a dejar ya de mostrarlo, sino hasta que se acabe esta era judicial, como les gusta llamarlo. Y bueno, ese cobre no es de la menor calidad, Jesús, eso hay que decirlo. Esta Suprema Corte ha revelado de una manera incluso más clara de lo que nos hubiera gustado a muchos y a muchas que hemos defendido desde hace rato, que la labor judicial es política, la naturaleza política de su propio oficio y la vocación política que hay detrás del el día a día, no solamente de los juzgados, digamos, a ras de piso judicial, sino incluso de la Suprema Corte. Entonces, lo que estamos viendo, querido Jesús, es eso. El genio y figura de esta Suprema Corte, de esta era, no va a cambiar y los va a acompañar hasta la sepultura de esta era que afortunadamente viene pronto. Y quisiera enfocarme en un tema en específico. Hay mucho de qué hablar con todo lo que pasó ayer, pero esto que te estoy mencionando se revela sobre todo justo en el tema que la ministra Batres em, apunta como lo principal del atropello. Y es que básicamente lo que vimos fue la votación, una votación sin proyecto, querido Jesús. Para ponerlo en términos muy sencillos, digamos lo siguiente, lo que pasó fue el equivalente a que se le diera, se aceptara una demanda sin demanda. Es decir, que alguien llegara al juzgado y dijera, quiero demandar a X, Y y Z por tales y tales cosas. Oiga, señor, y su escrito inicial de demanda, sus requisitos, las copias de traslado, las pruebas que usted tiene que exhibir desde el escrito inicial. No, no, no traigo nada de eso. Ah, bueno, no se preocupe. Entonces aquí lo admitimos y después vemos cómo lo resolvemos. Ese fue el equivalente de lo que sucedió con la Suprema Corte en esta sesión. Y así de grave está el asunto. Se le dio trámite a una demanda sin demanda. Nada más que en este caso, en lugar de eso, se aprobó un proyecto sin proyecto. Y la razón es muy sencilla. El proyecto que traía Pérez Dayán para hablar de la imposibilidad, del impedimento que supuestamente se le imputaba a la ministra Batres, Ujú. iba en contra, Jesús. Es decir, el proyecto de Pérez Dayán decía que no se debía impedir a la ministra Batres de conocer este asunto, de la cual, por cierto, ella es proyectista de la resolución. Y por azares del destino, sin ninguna clase de explicación, el ministro anuncia ya en la sesión que va a votar en contra de su propio proyecto. Puede hacerlo, ¿eh? O sea, no hay ningún impedimento procesal para que eso suceda y de hecho así sucedió. Y entonces el proyecto fue unánimemente votado en contra. ¿Qué significa eso? Pues que entonces, fíjate, aquí es donde viene el asunto. Ujú. Significa única y exclusivamente que se desechó el proyecto, es decir, que ese proyecto murió para efectos jurídicos. No significa que entonces la ministra está impedida.
Porque para eso, y conforme a las reglas internas de la propia Suprema Corte, se hubiera tenido que crear otro proyecto, Jesús, que es normalmente lo que sucede. Cuando se vota en contra de un proyecto, se tiene que recanalizar para que haya un nuevo proyectista, un nuevo proyecto que en este caso, por ejemplo, afirmara que la ministra está impedida, y entonces sí, votas ese proyecto que supuestamente traerá además las razones por las que se impide a esta persona participar en un asunto en específico, y entonces sí puedes declarar el impedimento. Pero esto es inédito, Jesús. O sea, se desechó eso y por mera intuición de la segunda sala, o sea, por ministerio de alguna fuerza mágica que desconocemos abogados y abogadas, se decide entonces que lo lógico en términos jurídicos es que se vote el impedimento de la ministra sin proyecto de por medio. Te digo, para acabar pronto, esto es tan grave como si se hubiera admitido una demanda sin escrito inicial, asumiendo que la intuición de esta mayoría de la segunda sala era suficiente para declarar el impedimento de una ministra para conocer de un asunto. Y ojo, con un agravante fundamental, ya ha habido recursos de impedimento en contra de la ministra en situaciones anteriores, también en asuntos relacionados con Salinas Pliego, y se desecharon esos recursos, Jesús. Entonces, no solamente no tiene sentido en términos procedimentales, que es lo mínimo indispensable en términos jurídicos en la Suprema Corte, sino que además va en contra de los propios precedentes de la Suprema Corte, de lo mismo que ellos han hecho en ocasiones anteriores, de su propio criterio, Jesús. Entonces, además de todo, es de una hipocresía institucional brutal. Entonces, por donde se mire, y sin necesidad de meternos a discutir la sustancia, es decir, si de verdad debería ser impedida o no, esto es escandaloso, brutal y como dije al principio, revela el genio y figura de esta Suprema Corte, que está dispuesta a violentar hasta los preceptos mínimos indispensables del procedimiento legal para tratar de impulsar alguna agenda que, como bien dicen por ahí, dado que no suena lógica, pues suena metálica. No hay más. Oye, entonces este tema, por ejemplo, de los tweets fue más ya un pretexto porque ya habían cometido estas irregularidades que tú nos estás describiendo. Mira, supongamos que hay materia. Yo creo que hay algunos tweets que podrían poner a la ministra en una posición delicada, sobre todo aquel en el que lo acusa de miserable, miserable, miserable. Había varios ahí. Pero ese podría, no sé, o sea, pero lo más interesante de todo esto, Jesús, es que esos tweets llevan muchos años existiendo. Entonces, pudieron haber sido, y de hecho fueron ya analizados en otros recursos de impedimento por esta misma Suprema, o por la misma sala o en otras salas anteriores, y en todos esos momentos no se consideró que eso eh, justificara que se le impidiera a la ministra conocer de esos asuntos, incluso asuntos más delicados. Entonces no se entiende ni siquiera en términos lógicos. Podemos meternos a discutir y a lo mejor valdría la pena, pero el reclamo fundamental es, a ver, Suprema Corte, tú ya lo habías hecho 5 veces. Y en esas 5 ocasiones anteriores habías dicho que el impedimento no procede. ¿Con base en qué? Cuando además no hay proyecto, porque decidiste tomar una resolución sin proyecto. ¿Con base en qué nuevos argumentos? ¿Con base en qué nueva racionalidad? ¿Con base en qué dices que ahora sí? De verdad es de burla, querido Jesús. Esto parece una discusión de primer semestre de derecho, con lo cual hay que tener, no hay que ser ingenuos. De nuevo, no es discusión jurídica en el fondo, las decisiones son políticas y lo están revelando con lujo de detalles. Ya no hay lugar a dudas del papel político que esta gente ha decidido asumir eh, y usar al interior de sus funciones jurisdiccionales. No se puede explicar en términos jurídicos. Es básico, Jesús. Repruebas a un alumno de primer semestre por una resolución semejante. Sometidos al poder empresarial, literalmente, a los intereses de este personaje, Salinas Pliego. Pues mira, la verdad es que, de nuevo, si no suena lógico y no sigue ninguna lógica mínima indispensable del procedimiento jurídico, suena metálico. ¿Eso nos permite llegar a conclusiones certeras? No, pero sí establece una presunción durísima, sobre todo si el sujeto que está siendo juzgado en los recursos y en los amparos y en todos estos procesos, pues resulta ser uno de los magnates más importantes del país, que además lleva ya bastante tiempo enemistado con el régimen actual. Entonces, bueno, no permite llegar a conclusiones de ningún tipo para quienes la lógica sigue significando algo, porque para los ministros no, pero efectivamente, si no tiene lógica, pues suena metálico. Ahí hay intereses raros, Jesús.
Y como bien dices, ha sido un proceso muy largo de la Suprema Corte en relación con Ricardo Salinas Pliego. La propia presidenta Sheinbaum decía, hubo un ministro que fue Luis María Aguilar, me parece, el que de plano lo metió en el cajón sin ningún tipo de, ni siquiera delicadeza en la manera de actuar. Sí, ¿no? Y bueno, ejemplos tenemos muchos. Este mismo recurso, este mismo amparo en revisión, por ejemplo, el proyecto de resolución que le tocaba a la ministra Batres, ella misma menciona que ya está elaborado desde noviembre del año pasado. Y por alguna razón la segunda sala ha decidido aplazar y aplazar y aplazar su resolución. Y esa es la misma historia que hay frente a todos los demás procesos, amparos, etcétera, que están relacionados con este señor, con Salinas Pliego. Entonces, hay muchas dudas ahí. ¿A qué responde este aplazamiento? ¿Por qué se está votando hasta ahora este proyecto de resolución? Que además no se votó directamente, sino se resolvió un proyecto para el impedimento de la ponente, cuando además la resolución está lista desde noviembre. ¿Qué clase de excusa se puede poner ahí? Lo cual también abona incluso otra vez a lo de genio y figura. O son unos flojos, ¿no? Que no hacen su chamba y que se permiten aplazamientos de noviembre para acá, y no porque se esté resolviendo algo complejo, sino quién sabe por qué, porque el proyecto ya estaba desde noviembre, o hay una serie de intereses, y tú me dirás cuál suena más lógica. Hay una serie de intereses tan poderosos que entonces se aplaza no por cuestión procedimental, no por respeto a la ley, no por ninguna clase de compromiso constitucional, sino por otras razones, políticas, económicas, llámese como se llamen, pero ahí juega una lógica diferente que demuestra con claridad la complejidad de la Suprema Corte. No son una institución impoluta, no solo están comprometidos con la ley en el mejor de los casos, son tan complejos como cualquier otra figura política. Y hoy nos queda más claro que nunca. El papel de Yasmín Esquivel, querido Mercurio, perdón que lo personalice, pero también ha generado mucha polémica. Ella se argumenta en el punto de que efectivamente había unos tweets que impedían a Lenia Batres. ¿Cómo enfocamos el papel de Yasmín Esquivel en un marco en donde también, por supuesto, pues bien, a final de cuentas, una elección judicial en la que ella ha decidido participar y que comienzan algunas encuestas, incluso de medios vinculados a Azteca, a ponerla en primer lugar de las de la contienda? Yo creo que vale la pena justo hablar de eso por lo que muy bien mencionas, Jesús. Este nuevo mecanismo de elección nos permite ponerlos en la palestra pública. Dependerán del voto para poder seguir ejerciendo su función. Y la verdad es que, al menos en mi opinión, el ejercicio de su función en este caso concreto no es bueno. No merecería el voto de las ciudadanas y ciudadanos a los que les corresponderá votar por ella si todo dependiera de este asunto en específico. No lo merecería, Jesús. Con todas sus letras hay que decirlo. Este no es un buen ejercicio de la función jurisdiccional y ni siquiera me voy a meter, podríamos, insisto, pero no me voy a meter, Jesús, a analizar el impacto de los tweets con respecto a si de verdad debería ser procedente lo que sucedió o no. Eh, Primero, por lo que ya te dije de los 5 antecedentes en donde resultó que no, pero segundo y más importante, insisto con lo que ya mencionábamos, la ministra se está dando el lujo de votar hacia una dirección sin recurso, sin proyecto, perdón, que es casi como resolver en el aire para cuestiones judiciales y jurisdiccionales. Ese es el equivalente de lo que hizo la ministra. Por lo tanto, no está revelando ninguna clase de compromiso técnico, ni jurídico, ni jurisdiccional, ni con ninguna noción de sentido de justicia a la hora de resolver como resolvió. Porque no está cumpliendo ni con el mínimo indispensable de seguridad jurídica que deberíamos esperar, ya no de una autoridad cualquiera, Jesús, sino de una autoridad jurisdiccional. Entonces, lo mismo aplica para la ministra. En este caso concreto, cuando menos. Si no suena lógico, suena metálico. Y si las personas tuvieran que escoger este caso en específico y en exclusiva para determinar si votan por la ministra o no, yo consideraría que no mereces el voto de nadie, Jesús. Es este proceso en el cual, como dices, comenzamos a conocer a los diversos personajes y parte de esta democratización judicial en donde vamos a ver desde tirios hasta troyanos. Claro, por supuesto. Y por eso la importancia de que esta reforma triunfe como debe triunfar. Por eso la importancia de cuidar tanto ya la parte operativa. Ya se ganó la batalla más complicada, Jesús, que era la reforma constitucional como tal, el cambio de régimen, el golpe, digamos, al status quo del Estado que no solamente
en México, sino en el mundo, siempre puso en tela de juicio la sensatez de hacer democrático a un poder que siempre se ha jactado, incluso como si fuera virtuoso, el ser contramayoritario. Entonces, se venció ese enorme sentido común, se venció esa enorme resistencia que había en contra de decir, oye, si emana del pueblo, pues que también sea democrático. Ah, no, es que por sus cualidades específicas está bien que sea contramayoritario. Eso ya no convence a nadie, Jesús. Pero ahora el siguiente paso es igual lo más importante, porque esa reforma tiene que funcionar y tiene que permitir, a- eh, tiene que garantizar que resoluciones como las de la ministra que estamos hablando en este momento le cuesten y pongan en riesgo la posibilidad de que se repita como ministra sin lugar a dudas. Porque entonces sí el escrutinio público podrá decir, oiga, si esto no tiene ni pies ni cabeza, si no se explica por lógica jurídica, pues suena metálico. Y no queremos, una vez más, a una ministra que se deje influenciar por criterios metálicos en la Suprema Corte. Por lo tanto, no mereces mi voto, va para alguien más. Entonces, es fundamental, Jesús, que logremos que operativamente hablando, todo el esfuerzo que se está haciendo administrativo se traduzca en algo tan sencillo como eso, ¿no? La ministra actuó de una manera ilógica en términos jurídicos, contraria al interés general, y que además tiene una fuerte presunción de actuar por intereses económicos particulares de una persona en específico. Perdón, no cumple. No cumple con el estándar mínimo indispensable de vocación pública para ser ministra de la Suprema Corte. No, me imagino que este personaje junto con otros empresarios buscarán meter a sus candidatos, ya los tienen ahí, y buscarán colocar de una u otra forma sus fichas, ¿no? Claro, por eso lo que estamos haciendo ahorita, Jesús, y lo que tú haces todos los días es fundamental, porque para que esto tenga sentido, pues tiene que haber información suficiente de lo que hace cada uno de los candidatos y candidatas, de lo que han hecho, de lo que han dejado de hacer, como en este caso Yasmín Esquivel, que si no se entiende lógico, se entiende metálico, porque entonces, pues podrán hacer y deshacer, como tú dices, ¿no? Los empresarios seguramente ya tienen a sus candidatos, otras organizaciones también, esa es la parte delicada quizá de la reforma, pero siempre y cuando haya medios, corporativos e independientes, de los dos. Probablemente los corporativos no lo harán mucho, pero con el hecho de que haya medios con la suficiente alcance y con en la suficiente vocación y responsabilidad como para que las personas tengan información fidedigna de ese historial, entonces el mecanismo tendrá sentido. Porque entonces, pues no importa que tengan ahí a sus candidatos, no se votará por ellos y por ellas. Claro, de esa manera se empodera la gente. Oye, querido Mercurio, y en este marco, por ejemplo, eh, tú, desde tu expertise, desde la forma en cómo tú estás viendo todo este debate político y todo ello, ¿hay oportunidad, hay opción de que este tipo de ministros que están terminando de la peor manera, incluso permitiendo a nivel juzgado, soltando delincuentes y demás, puedan ser sancionados posteriormente por la nueva corte, o será una especie de corte y caja de que ya llegué, ya terminé, yo ya me voy? Mira, yo creo que, a ver, en términos estrictos, jurídicos, yo no descartaría la posibilidad de que se les pudiera hacer juicio político y de que se analizara muy seriamente eh, cuestiones como traición a la patria y cosas así. Eso en términos meramente jurídicos, Jesús. Políticos, no sé si convenga. Y te soy muy honesto en eso. Yo en eso coincido mucho con Andrés Manuel. No es mi fuerte la venganza. Creo que no necesariamente debería ser el camino que escoja el país. Y yo más bien me decantaría porque se usaran todas las energías sociales, políticas, culturales, jurídicas para garantizar que la nueva era del Poder Judicial funcione como tiene que funcionar. Incluso te lo pondría así, Jesús. Yo creo que se podría hacer algo para sancionar, pero creo que lo que más le conviene al país es enfocarse en que el nuevo Poder Judicial democrático funcione. Y no solamente para México, Jesús. Es fundamental que se logre que este modelo funcione para romper el paradigma del poder judicial contramayoritario en todo el mundo. Si logramos eso, estaremos dando un servicio importante a la democracia global y no solamente de nuestro país. Entonces, me parece más estratégico, más importante, más responsable enfocarnos en el éxito del modelo y no tanto en sanciones complejonas del viejo régimen. Mi querido Mercurio Cadena, yo de verdad, como siempre, quiero agradecerte
estos minutos para nuestra comunidad en la cual nos permites aprender de ti en todos los sentidos, querido amigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jesús, y muchas gracias también al auditorio por su paciencia y por el tiempo invertido. Un gusto saludarlos a todos y a todas.